También tengamos en cuenta, Rafael, que nosotros en este canal le hemos dedicado un espacio importante a Habermas. Habermas debe ser uno de los autores, digo, más referenciados en el material que hemos ido generando. Tenemos, cierto, las clases ahí del profesor Juan Miguel Chávez, teoría sociológica, la obra de Jürgen Habermas, que algunos de sus estudiantes nos fueron compartiendo y que hemos podido subir. Y ahora, bueno, esta instancia de conversación contigo. Yo sé que Habermas ha sido un autor fundamental en tu biografía intelectual. Entonces, si podemos comenzar, digamos, hablando de cuáles han sido tus aproximaciones a Habermas, tal vez las primeras aproximaciones. Yo sé que ahora estás preparando este libro que versa sobre la antropología filosófica en la obra, el lugar del ser humano y la antropología filosófica en la obra de Jürgen Habermas. No sé si lleva eso como título, ya nos podrás contar un poco y también contarnos de qué se trata este libro. Primero, agradecerte por la invitación a conversar contigo sobre Habermas, que, bueno, ya nos dejó hace aproximadamente una semana. Em, Diría que el primer acercamiento que tuve con Habermas, haciendo como rememoramiento, fue en el colegio. Me acuerdo haber leído un artículo para algún curso de formación política, algo por el estilo, pero muy, muy somero. Y después en la universidad, efectivamente, en los seminarios que hacía Juan Miguel Chávez, que era para cursos de tercer año, estaba este seminario sobre teoría crítica, en particular sobre la teoría de Habermas. Y ahí comencé efectivamente a estudiar, a leer, sobre todo diría a leer los textos de Habermas y a discutir, obviamente en clase, lo que uno iba aprendiendo con la lectura. Pero diría que fue uno de los cursos donde intenté ser lo más estricto en la lectura y creo que valió la pena con el tiempo. La cadena comenzó del seminario de Habermas a colaborar con clases, etcétera. Eso lo hice un par de años, 2 o 3 años, y después, así como haciendo un salto al abismo, me fui a hacer el doctorado, me vine a hacer el doctorado para acá, para Alemania, con un discípulo de Habermas, que se llama Hauke Brunhorst. Y en esa tesis de doctorado utilicé, yo diría que en un tercio de la tesis me dediqué a estudiar, a seguir profundizando el estudio de la teoría de Habermas, con discusiones también en coloquios, etcétera. En algunos de esos coloquios en los que pude participar también estaba el mismo Habermas. Em, y yo diría que el corolario de toda esta relación, que también fue ampliándose con artículos, con recensiones, etcétera, es el libro que ahora tengo, está listo, digamos, y que estamos en conversaciones con una editorial para ver si es que puede eventualmente salir este año publicado, que sería la idea. Este libro lo escribí en español. La idea inicial del libro era traer un poco un capítulo largo que tenía en la tesis de doctorado que salió publicada en alemán aquí y que era sobre Habermas, amplificarlo a un libro en español, ¿no? Como para poder traer un poco esa discusión, llevarla a Latinoamérica. Y después, en el entretanto, me fui dando cuenta de que lo que yo quería que fuese una amplificación terminó siendo otro libro, ¿no? De hecho, el libro terminó siendo incluso más largo que la misma tesis de doctorado y el tema propiamente tal, claro, explotó un poco el objetivo inicial que tenía esa tesis, de manera de que terminó siendo un libro independiente, em, y que está escrito para, yo diría, para el público hispanohablante. Es decir, trata también de llevar algunas discusiones, por ejemplo, sobre el Habermas joven, aquel Habermas pre-giro comunicativo, eh,
a un espacio en el que ha llegado poco de ese periodo. Tiene por título preliminar, y digo preliminar porque después tú sabes que las editoriales también meten mano, muchas veces también para bien, ¿no? Me pasó con el libro que se publicó aquí en alemán. El título preliminar es El ser humano en la teoría de Jürgen Habermas, voces, omisiones y contradicciones de una teoría comunicacional de la sociedad. Entonces, yo diría que el objetivo central es reconstruir un poco la idea de ser humano en la teoría de la sociedad de Habermas. Habermas mismo ha tenido una relación muy de a dulce y de a gras con conceptos como lo humano como propiamente tal. De dulce y de a gras digo porque la idea misma de ser humano ha estado muy asociado a la antropología filosófica. Y la antropología filosófica fue una corriente de pensamiento que tomaba fuerza desde la filosofía y la sociología, muy propia de los años 30 y que también fue muy relevante a los inicios de la posguerra. ¿Y por qué esto suponía un problema? Porque existían, digamos, no solamente concomitancias, sino que imbricaciones biográficas entre quienes participaban de la antropología filosófica y los movimientos más conservadores e incluso filonazis en los años 30 y 40 en Alemania. Entonces Habermas, cada vez que él mismo se formó con estos representantes de la antropología filosófica, ¿no? Él mismo participó de alguna forma en este movimiento, de manera que cuando intenta dar el paso de generar una teoría de la sociedad propiamente tal, asume también como necesario tomar una distancia respecto de la idea del humano, ¿no? Entonces, digamos, en la jerga teórica pasa a hablar menos de la noción de sujeto genérico, por ejemplo, Gattungssubjekt le llaman en alemán, ¿no? Muy ligado a esta idea antropológica, filosófica del espíritu, y transita más bien a hablar o comienza a hablar sobre la comunicación, sobre relaciones de intersubjetividad, etcétera. Bueno, y mi intención ahí es mostrar cómo, a pesar de ese intento de distancia de Habermas respecto de este background antropológico filosófico, detrás de ese intento de distancia hay una suerte de cercanía presupuesta, ¿no? Entonces, cuando Habermas quiere tomar distancia de lo humano, de la antropología filosófica, digamos, para poder tomar distancia, debe tener, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, para tomar distancia del concepto del humano, debe saber muy bien qué es aquello que entendemos por humano. Porque si no tenemos claro qué es aquello que entendemos por humano, no podemos distanciarlo, ¿no? Entonces ahí está un poco la idea de esta reconstrucción dialéctica de la idea de lo humano en la teoría de Habermas, para finalmente, ¿no? Mostrar también una suerte de imbricación o afinidad íntima entre la antropología filosófica y la teoría de la sociedad de Habermas. Ahora, Rafa, ¿por qué Habermas sigue siendo un pensador importante hoy en día? En esta columna que aprovecho de mencionar, tú la publicaste hace 2 días en el Ciudadano, hablas de un contexto cierto de degradación del debate público, de degradación del ejercicio de la argumentación. Entonces, ¿cómo en un contexto así Habermas es un pensador que cobra más relevancia? Sigue siendo un pensador importante. Yo creo que eso le podemos como responder o intentar responder en dos planos. Uno sería como el plano de su contribución general, ¿no? Y segundo, el plano de por qué hoy día, ¿no? Yo diría que su contribución general está dado por una, en términos disciplinares, por lo que se le llama el giro lingüístico comunicativo de la sociología, es decir, él aparece junto también con Niklas Luhmann a darle una suerte
de movimiento casi telúrico a cómo iba orientada la sociología en los años, diría, 60, 50, 60, hasta los inicios de los 70, que estaba muy, muy asociada en Alemania en particular a todos los remanentes de esta antropología filosófica, ¿no? El mismo Luhmann había trabajado también en este marco, hasta que encuentran a Parsons, etcétera, etcétera. Bueno, y ellos le dan, y Habermas en particular, la impronta, digamos, un giro a la disciplina, un giro analítico para hacerse cargo del problema de la comunicación, ¿no? eh, como un fenómeno propiamente social, ¿no? Como aquello que ha de describir a la sociedad. Y la sociedad es descrita en este caso por Habermas a través de una suerte de esquema bidimensional, como le llamará sistema y mundo de la vida, donde en el sistema las comunicaciones quedan un poco desplazadas y en el mundo de la vida se ven, ¿no? Condensadas a través de las interacciones de los seres humanos. Y aquí voy a la pregunta de por qué es importante hoy, ¿no? Porque en esta contribución que nos hace Habermas, que es este giro comunicativo y esta idea de sociedad, ¿no? Bidimensional, la relevancia de su obra hoy día está puesta en una, diría, en particular, en resaltar e incentivar una de estas dos zonas de su teorización de la sociedad, que es la zona de discusión racional de argumentos, que también se lo puede poner en directa relación con el mundo de la vida, que es donde se condensan de alguna forma las relaciones sociales a través del lenguaje, ¿no? Y que en términos políticos uno puede ligar directamente con la idea del sistema democrático, ¿no? Si uno lo mira en términos de teoría política, la idea de sistema y mundo de la vida no es otra cosa que capitalismo y democracia, ¿no? Hay un texto de mediados de los 90 donde Habermas expone justamente esta dualidad con un título que ya lo adelanta todo, capitalismo o democracia, ¿no? Entonces, el leitmotiv, digamos, de la obra de Habermas y la importancia hoy día de su teoría está puesta en que en esa dualidad el sistema democrático, el mundo de la vida, no puede dejarse colonizar o no debiera dejarse colonizar, más bien, no debiera dejarse colonizar del todo por la lógica sistémica. ¿Por qué es relevante aquel mundo de la vida o sistema democrático? Porque permite el despliegue de las razones, ¿no? Permite sublimar los conflictos a través de la discusión. eh, y eso, y ahora sí voy sin mayor preámbulo al centro de la respuesta, y eso es de particular relevancia hoy día donde vemos que los conflictos armados pululan por todas partes, ¿no? Tenemos una serie de crisis bélicas y derechamente de guerras, ¿no? Que han sencillamente bypaseado, ¿no? Pasado por alto cualquier régimen de discusión racional, terminando en el mero despliegue del poder de las armas, ¿no? Entonces, ahí el desafío de la teoría de Habermas estaría dado por aquello que Marx decía, ¿no? Necesitamos transitar del poder echado a su suerte, es decir, del poder sin frase, poder fáctico, al poder de la frase, ¿no? Al poder de las razones, al poder de los buenos argumentos, ¿no? Entonces, la relevancia hoy día de Habermas se redobla, perdón, se redobla habidas cuentas de que hoy día, más que nunca en las últimas décadas, vemos que el poder sin frase está desatado, ¿no? Yo diría que ese es, y quizá un segundo, pero no voy a profundizar tanto en esto porque
probablemente es más autoevidente, em, con esta idea de la posverdad, ¿no? Esto que vino a ser muy famoso Donald Trump con la idea de fake news, ¿no? Bueno, hoy día la posibilidad de tener un debate racional sobre argumentos, em, de la posibilidad de generar una verdad por consenso, que no es un concepto bonachón, sino que es un debate propiamente tal, adquiere mayor valor que nunca, ¿no? Porque está fundado en la racionalidad, ¿no? Colectiva y no en la mera trinchera de la opinión, que luego es alzada como una suerte de facto, entre comillas, ¿no? Sí, y si nos toca hablar de lo que podríamos decir rechazos que suscita la obra habermasiana. Te menciono uno. Es un autor demasiado complejo, mucha densidad conceptual, es un autor que implica fricción, que implica un esfuerzo de lectura importante, ¿cierto? Pero tal vez un rechazo mucho más sensible a sus ideas tiene que ver con esta idea de, bueno, ¿y esto dónde funciona? O sea, cuando Habermas dice el mejor argumento tiene que tener fuerza normativa, sí, tal vez en algunos países europeos, pero en el resto del mundo, imaginar la plausibilidad que pueda tener esa propuesta. Entonces también hay un rechazo ahí a casi que la propuesta habermasiana supone una convivencia, podríamos llamar, o condiciones sociales que en gran parte del mundo no se dan. Yo creo que en particular uno de los rechazos que más sentido, o a los que yo más sentido le encuentro, por más de que no esté necesariamente de acuerdo, es el rechazo al eurocentrismo que la teoría de Habermas encierra, ¿no? Pero quizás ese rechazo yo digamos, lo podría entender por razones diferentes a las que son esgrimidas en aquel tipo de rechazo. Me refiero a este rechazo generalizado sobre, bueno, Habermas solamente le escribe a Europa, ¿no? Y yo creo que no es así. Por más de que exista obviamente una impronta europea, la idea esta de comunicación lingüísticamente mediada, la idea de comunicación propiamente tal o de racionalidad comunicativa, está pensado como un procedimiento genérico de aspiraciones universalistas, ¿no? Después, si es que, pongámoslo con un ejemplo más concreto, si dos personas se sientan o están en un lugar, se sientan a discutir, ¿sí? Si esa discusión tiene lugar en Alemania o tiene lugar en China o tiene lugar en Rusia o al sur de Chile, no hace, digamos, en lo que es el debate racional, procedimental, propiamente tal, no tiene mayor distinción, ¿no? Porque a propósito de su proyecto de pragmática universal, se trata de reconstruir aquellas estructuras que operan en todo lenguaje, sin variación alguna, ¿no? Entonces, ese rechazo, digamos, respecto del eurocentrismo de su teoría, no me parece falto de razones. Hay otros rechazos al eurocentrismo de su teoría donde sí me parece más razonable, ¿no? Por ejemplo, tomas de posición política de Habermas respecto de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido en los últimos años. Eh, y hay algunos que también recuerdan Kosovo, etcétera, ¿no? Pero ahora último, el debate que ha tenido lugar alrededor de lo que ocurre en Gaza, y lo que fue su propia toma de posición junto a dos o tres académicos de la Universidad de Frankfurt, donde ellos, digamos, rechazan categóricamente cualquier alusión a lo que estaba haciendo Israel en Gaza como genocidio, ¿no? Y dicen, bueno, los que denominan esto como genocidio sencillamente están resbalando cualquier categoría analítica. Y ahí me parece evidentemente que hay un eurocentrismo de fondo, que olvida la relevancia de las organizaciones internacionales que él mismo defendía, ¿no? Él sostuvo
a más tardar desde los años 90 la necesidad de transitar un orden internacional que fuese vinculante, ¿no? Porque necesitábamos transitar, digamos, justamente vinculándonos nuevamente con esto del transitar del poder sin frase al poder de la frase, al poder del colectivo, de los mejores argumentos. Bueno, necesitamos pasar del poder sin frase de los grandes, eh, 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 de los países con mayor poder armamentístico, ¿no? Llámese Estados Unidos, China, etcétera, eh, a un orden donde el poder de la frase, ¿no? O un orden internacional federativo donde la discusión entre estas naciones eh, pueda, digamos, canalizar y sublimar los conflictos beligerantes a través de las palabras, ¿no? Entonces, sí, yo diría que ahí evidentemente en ese olvido de Habermas, en el caso de Gaza hay un gesto eurocentrista evidente. Y este tema lo teníamos pensado para el final de nuestra conversación, pero vamos a intercalar aquí y para agudizar un poco la crítica. Me refiero a la crítica hacia esta apuesta por el consenso racional. ¿Dónde crees tú que falla? Me refiero a esta apuesta, por supuesto, y podríamos decir, lo pongo en signo de interrogación, ¿es una apuesta realista hoy en día? Pensar su idea de la verdad por consenso o como una teoría o basada en un gesto eurocentrista, yo diría que no. O sea, yo no creo que sea eurocentrista en la medida en que está fundado en un procedimiento, ¿sí? Y no en un contenido de inicio, ¿eh? Es decir, qué se discute con ese procedimiento está abierto, ¿no? Después podemos discutir, digamos, si el contenido de la discusión racional es eurocentrista, no convierte necesariamente al procedimiento en sí mismo en eurocentrista, ¿no? Ahora, donde sí evidentemente hay un bache es que ese procedimiento propiamente tal eh, no sé si es un bache, ¿sí? Pero descansa en lo que él le llama situación ideal del habla, ¿no? Y esa situación ideal del habla, que en el fondo supone que asegurados el respeto mutuo, la simetría entre los hablantes, ¿sí? Se asume que los acuerdos generados entre dos o más partes han de ser racionales, ¿sí? Toda vez que las distintas partes concurren en un consenso comunicativamente formulado, ¿no? Y entonces el reproche generalizado ha sido, pero esa condición ideal de habla no existe. Y Habermas ha sido muy también inteligente en responder eso, pues dice, eh, por cierto, no digo, ¿no? Dice él, no digo que en toda conversación o en toda comunicación nosotros estemos, digamos, estemos operando con esta situación ideal del habla todo el tiempo. Y por cierto que desde las periferias del mundo, ¿no? Uno ve que cuando entran las empresas en la Amazonía a destruir árboles para poder sacar valor de la madera, la situación ideal de habla es un poema que solo hace sentido para los centros, ¿no? Y yo creo que Habermas estaría de acuerdo. ¿Por qué digo? Porque el parámetro, digamos, el parámetro de esta situación ideal de habla, lo que justamente quiere mostrar es, para ponerlo dialécticamente, es su corrosión, ¿no? En el fondo solo podemos saber que hay una situación, la del Amazonas es una situación absolutamente radical, evidente a los ojos, ¿no? Pero solo podemos entender una manipulación mediada comunicativamente, ¿sí? Eh, Porque tenemos en nuestras cabezas una idea
de cómo debiera funcionar la comunicación. Entonces, por eso es que cuando se va a sentar, no sé, una mesa de estudiantes, ¿sí? Con la contraparte institucional y dice, bueno, usted está sencillamente pasando por encima de las prerrogativas, ¿sí? No nos están escuchando, sino que solamente nos dicen que no. Lo que diría Habermas es, este grupo de estudiantes lo que está haciendo es acogerse a esa situación ideal de habla, ¿no? Donde debemos respetarnos, debemos tener simetría entre los hablantes y asumir los costos del consenso, ¿no? Que no ocurra, ¿sí? No desacredita, sino que confirma la situación ideal de habla, ¿no? Porque solo a propósito de esa situación ideal de habla que todos suponemos que podemos alegar y decir, bueno, aquí esto está mal, esto no ocurre, ¿no? Entonces, claro, eh, a mi juicio, esa situación ideal de habla opera contrafácticamente, y él ocupa, entiendo ese concepto, y bueno, y después hay que sentarse a analizar en cada caso cómo opera, ¿no? Rafa, y un poco sacándote del tema, espero que no sea muy injusta esta pregunta, pero las disciplinas, cierto, tienen sus autores clásicos, se convierten en especies de referencias ineludibles, digamos, en el proceso de formación y en la elaboración de nuevas ideas dentro de lo que es un marco disciplinario. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto Habermas, ya no solo como un autor clásico, o mejor dicho, como un autor clásico precisamente porque simboliza un umbral? Bueno, en este caso estamos refiriéndonos específicamente a tu disciplina, a la sociología, pero podríamos decir un umbral dentro de lo que es la teoría social. Entonces, si podríamos referirnos a ese aspecto de Habermas. Yo creo que hay dos quizás planos. En el plano de la sociología propiamente tal, yo diría que Habermas sigue teniendo relevancia en Alemania, pero ha sido una relevancia de segundo orden, digamos. Hoy día, con excepción de algunos libros que han salido digamos, en directa relación con la teoría de Habermas, el debate se ha descentrado muchísimo, ¿no? Hoy día, como sabes bien, el tema de la inteligencia artificial está en boga, de la tecnología en general. Entonces, yo diría que en los últimos 10 años la relevancia de Habermas en la discusión sociológica en Alemania ha ido bajando, probablemente hasta hoy día que hay un desborde de artículos, de textos sobre Habermas a propósito de su muerte. Pero si hablamos de Habermas en términos de intelectual público, diría que hasta el final de sus días Habermas estuvo en el centro del debate. Él era prácticamente el faro intelectual de la Alemania, y eso uno lo ha visto en los textos que han aparecido en la prensa, el faro intelectual de la Bundesrepublik, ¿no? De la República Federal Alemana, en total, ¿no? Es decir, desde la posguerra hasta hoy día es probablemente el intelectual público más relevante que ha tenido Alemania. Yo diría sin duda. Sí, aquí un punto que también podríamos hacer un hincapié, y ya lo dejaste ver, Rafael, esta idea de que estamos no solo hablando de un gran teórico, sino que estamos hablando de un autor, de un intelectual que entró, que tomó partido en la escena pública. Eh, o sea, Habermas no solo como un gran constructor de teoría, sino que de síntesis teórica, sino que un intelectual con incidencia en la plaza pública, como se dice. Entonces, ¿qué significa este aspecto? Porque es un debate permanente, ¿cierto?, del el lugar del intelectual en la sociedad. Por ahí algunos hablan de que esa figura clásica del intelectual, que en América Latina la tradición ensayística en realidad ha sido en gran parte eso, una de sus características.
pero también parece ser una dimensión perdida, ¿cierto? Este intelectual que no solo es un gran teórico, que no solo habla dentro de una disciplina científico-social, sino que también toma partido en debates y en disputas públicas. Eso significa lo que el mismo Habermas decía cuando recibió el premio Kyoto eh, a inicios de los 2000 si mal no recuerdo, donde él dice, bueno, de lo que se trata es de hacer uso público de la razón profesional, ¿no? Si usted es historiador, si usted es filósofo, si usted es sociólogo, si usted, ¿no? Y así sucesivamente, la relevancia de involucrarse en el debate público con su saber racional, ¿no? Y yo diría que Habermas a lo largo de su vida hizo uso racional de su saber profesional, ¿no? Y eso, ¿no?, tiene un tinte kantiano muy propio de la Ilustración, etcétera, ¿no? Pero desde un inicio, es decir, digamos, la disputa que hizo famoso a Habermas en Alemania fue la disputa con Heidegger, donde le recuerda cuando se republica un libro de Heidegger, donde él dice, bueno, la importancia y grandeza del movimiento, haciendo referencia al movimiento nacional socialista, sin corregir ni una coma, ¿no? Y Habermas envía una columna de opinión, esto fue el 53 o 54, cuando Heidegger era, ¿no?, el parangón número uno, y entonces le hace ver esto, y digamos, él que era habermasiano en un inicio, heideggeriano en un inicio, abandona, ¿no?, digamos, esa lealtad intelectual, digamos, y marca una posición que la va a marcar al final hasta los últimos días, ¿no? Entonces, entre tanto pasó la lucha de los historiadores, pasó el mayo del 68, que también tuvo mucha beligerancia en Alemania a propósito de sus discusiones con Rudi Dutschke. eh, Pasa el problema de la inmigración en los 90 sobre el chauvinismo europeo, eh, debates sobre la energía atómica, eh, el acuerdo de Bolonia, el Tratado de Bolonia, digamos, un sinfín de discusiones en las que participó activamente con una posición, siempre con una toma de posición. Y mi crítica, y aquí no puedo dejar de mencionarlo, no sé si alcanzo en 30 segundos a decirlo, es que yo hago es que yo hago en el post-scriptum del libro, es decir, un texto anexo, digamos, un recorrido por todas las discusiones públicas en las que participó, las más relevantes, Habermas, haciendo al final una crítica respecto de una en la que se abstuvo de manera constante, que fue el problema palestino-israelí, ¿no?, que fue el único gran tema donde realmente no se metió del todo, porque si bien yo mencionaba en un inicio este rechazo a propósito de su declaración respecto de Gaza, este fue una declaración en conjunto con tres otros académicos, mientras que en todos los debates en los que participó, participaba de manera individual y constante, no meramente con una columna, ¿no? Y respecto de lo que ocurre en Palestina, lo que ha ocurrido en Palestina, lo que ocurrió en Gaza, pero a través de los años, siempre, o sea, nunca tomó realmente una posición. De hecho, en una entrevista para el diario israelí Haaretz, también a inicios de los 2000, él dijo directamente, no le compete a un alemán de mi edad, de mi generación, pronunciarse respecto de lo que hace o no el gobierno de Israel en Palestina. Y para mí, con eso quiebra la propia orientación universalista de su teoría, ¿no? ¿Y qué nos podrías comentar, Rafael? Llamémoslo contextualización biográfico-intelectual de Jürgen Habermas. ¿De dónde viene Habermas? ¿Cuál fue su tradición intelectual? ¿Cómo se inserta en esta tradición intelectual?
un poco ya para cerrar nuestra conversación y también aprovechar de dimensionar la trayectoria intelectual de nuestro autor. Bien, ¿de dónde viene Habermas? Esta es una de las preguntas que mueven un poco el libro en el que estuve trabajando hasta hace poco y que ya está listo, y, y que es poco conocido en el público hispanohablante, que es esta raigambre de la antropología filosófica. Habermas estudió, para hacer un pequeño raconto, estudió filosofía, psicología, literatura alemana, economía en Göttingen, en Zúrich y en Bonn entre 1949 y el 54. Y ahí estudió con profesores como Hermann Wein, Wilhelm Keller, Erich Rothacker, que fue después el que fue su doctor Fata, su guía de tesis de doctorado, y Oscar Becker, ¿no? Y ahí, si mal no recuerdo, en Bonn incluso se conoció con Karl Otto Appel, que también participaba de los coloquios como estudiante. Y en la mayoría de estos casos, si no incluso en todos, se trataba de viejos profesores de la vieja universidad alemana que eran parte de la antropología filosófica, ¿no? De hecho, Rothacker también fue, entre comillas, famoso por debates con otro participante de la antropología filosófica como es Helmut Plessner, ¿no? A ellos también se incluye Helmut Schelsky. Esto es poco sabido, pero yo lo sé porque quizás te puedo contar después un poco más de eso. Tuve la suerte de estar en el archivo privado de Habermas. Él me dio autorización y estuve a inicios del 2024 y yo veía ahí cómo se carteaba de manera regular con Helmut Schelsky, ¿no? Y tenía una relación bastante, bueno, de a dulce y de agraz, ¿no? Pero cercana al mismo tiempo. De hecho, con él intentó escribir la habilitación, que es lo que viene después de el doctorado, como para poder después ser profesor, y no le funcionó, ¿no? Bueno, quizá en otro momento o alguna otra vez podemos conversar de esa anécdota. Habermas intentó 3, 4 veces hacer la habilitación con distintos profesores y solo tuvo negativas, hasta que Wolfgang Abendroth, que era un partisano en tiempos del nacionalsocialismo, lo aceptó, ¿no? Y con él escribió la habilitación. Pues sí, la habilitación es, digamos, es como una suerte de doctorado 2.0, digamos, es una tesis que uno escribe similar a la tesis de doctorado, pero con otra impronta. Es decir, en la habilitación se espera que el alumno vaya más allá de la literatura actual, plantee un tema como con novedad y si pasa digamos, esa prueba, que también es evaluada, está entonces en condiciones de asumir una profesúa, así se llama, que en el fondo es ser profesor titular propiamente tal, ¿no? Sin esa habilitación, hoy día está un poco más flexible la cosa, pero por lo general sin esa habilitación no es posible. Y la habilitación de Habermas es el primer libro que le da fama a su trayectoria, que es, en español está mal traducido, pero dice crítica, historia y crítica de la razón, no, historia crítica de la opinión pública, ¿no? En verdad, la traducción debiera ser algo así como cambio estructural de la esfera pública, ¿sí? Bueno, en fin, eso es un detalle en todo caso, pero ese libro es el producto de la habilitación de Habermas, ¿no? Y es la habilitación que hace, si mal no recuerdo, en Marburg, y ahí la hace con Wolfgang Abendroth, que era prácticamente un partisano, como digo, medio socialista, ¿sí? O más que medio socialista, que logró, digamos, sobrevivir como sin el exilio, el periodo nacional socialista. A diferencia de la mayoría de los otros profesores que, como los mismos de la Escuela de Frankfurt, terminaron
yéndose a Estados Unidos, a Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y digamos, en ese paso de la habilitación, es un primer paso de centramiento de su concomitancia con la antropología filosófica, ¿no? Un paso que se va a profundizar con su llegada a Frankfurt en el 64, es decir, una vez terminada la habilitación, después de haber conocido a Adorno y que Adorno haya dicho, bueno, Habermas escribe muy bien, necesitamos a alguien como él que escriba muy bien y que hace teoría de la sociedad, ¿no? Y por eso lo invitan a Frankfurt, ¿no? Eh, y, y esto quizá en relación con lo que decía en un inicio, con el concepto de lo humano y de la antropología filosófica, es súper importante esa transición hacia Frankfurt y el abandono de la antropología filosófica, porque la antropología filosófica había estado muy imbricada con el periodo y con la política nacional socialista. Erich Rothhacker, Oskar Becker, Helmut Schelsky, Arnold Gehlen, la mayoría de los representantes de la antropología filosófica habían sido ya sea colaboradores o militantes o incluso más funcionarios del Partido Nacional Socialista, ¿no? En el caso de Schelsky y de Gehlen se trata de dos personas que colaboraban con el mayor ideólogo del nacionalsocialismo, que era Rosenberg. eh, Colaboraban como lectores, como asesores, y había algunos otros representantes de la antropología filosófica que eran incluso parte de las SS, ¿no? Bueno, incluso con Chelsea no está muy claro si él era o no parte. Entonces, Habermas, que venía de toda esta raigambre teórica que se había criado con profesores propiamente de la antropología filosófica, comienza a descentrarse, ¿sí? Él, en todo caso, desde un inicio tenía un interés por el marxismo, por la filosofía más progresista, si se quiere llamar así, ¿no? Pero todas sus lecturas de Marx eran antropológicas, estaban bajo la sombra de la antropología filosófica. Hasta que comienza este descentramiento, bueno, escribe esta habilitación con Abendroth y luego se va ese mismo 64 a Frankfurt, ¿no? Donde comienza a interesarse ya por la filosofía del lenguaje, por la comunicación, etcétera. Y llega ahí y se queda hasta el 71 porque bueno, entre otras cosas, fallece Adorno, y entre otras cosas también tenía problemas con Horkheimer, etcétera. No quería hacer tantas clases. Yo me acuerdo haber leído en una de las cartas que le envía a Klaus Offe, o otra carta que le envía a Marcuse, donde dice no quiero ser más padre sustituto por la muerte de Adorno, y tampoco estoy hasta la coronilla de hacer clases, quiero dedicarme a investigar, y entonces decide irse a el Instituto Max Planck, donde se queda hasta el 83. Y es ahí, en esos 10 11 12 años, donde genera su obra ilustre, que es la teoría de la acción comunicativa, donde participa, invita a gente como Piaget, está en directa discusión con la filosofía y la sociología más internacional, digamos. Ese diría que es el paso de internacionalización mayor de Habermas, y que culmina, como digo, el 83, donde vuelve a la Universidad de Frankfurt, y se queda hasta el 94, si mal no recuerdo, o 95, que es donde jubila, digamos, oficialmente, porque sigue trabajando sin parar hasta hace un par de semanas, ¿no? De manera bueno, hay ciertos retornos a esas discusiones antropológicas, filosóficas, entre tanto, pero con hombros y músculos propios, a propósito de todo el desarrollo de su obra sobre la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Em, Ese es un poco la trayectoria, el devenir intelectual de Habermas. Ahora, Rafael, tú conociste a Habermas en persona. No quiero dejar pasar ese aspecto. ¿Tuviste un tipo de relación personal con él? Em, ¿Qué tipo de profesor era? ¿Cómo?
cómo discutía, qué, qué nos puedes contar de esta dimensión más personal. Digamos, el trato individual de Habermas era muy respetuoso, muy formal. Yo me acuerdo, la primera vez que lo vi fue como el 2013 en un seminario privado en Bad Homburg, si mal no recuerdo, que son las inmediaciones de Frankfurt. Eh, Me acuerdo de haber bajado las escaleras y haberlo topado ahí abajo de chaqueta, camisa, corbata y un abrigo de invierno, pero muy elegante. Él era, como digo, muy formal, pero muy amable y muy generoso. Y sobre todo, lo que más me sorprendió esa primera vez fue la paciencia con la que escuchaba a académicos más jóvenes exponer sobre su teoría, sobre teorías que estaban relacionadas con la de él. Y incluso cuando hablaban, en Chile diríamos cabeza de pescado, es decir, eh, cuestiones difíciles de aceptar o de entender, ¿no? Habermas miraba hacia arriba y, digamos, aceptaba, escuchaba, ¿no? No, sí, y eso no quitaba que después participaba de la discusión o sea, vamos con los argumentos. Entonces, eh, él era, como digo, muy formal, pero al mismo tiempo eh, generoso en la interpretación y hacía carne, para volver a lo que decía en un inicio, hacía carne en su comportamiento de su teoría. Él estaba muy abierto a, mm, a revisar lo que él había sostenido hacia atrás, estaba muy abierto a debatir sus propias, aquello que él ya había escrito, incluso aquello estaba dispuesto a revisarlo si habían para ello buenos argumentos. Y por eso yo en esta columna que te había compartido contaba un poco, ¿no? Que yo hace algunas semanas le había enviado una recensión bien crítica. De hecho, yo había dudado si enviársela o no, pero nosotros tuvimos desde el 2013 en adelante hasta hace un par de semanas intercambio epistolar, entonces yo le escribía de vez en cuando, él me envió comentarios para mi tesis sobre mi tesis de doctorado, después me dejó ir a este archivo privado que hoy día me imagino lo van a hacer público. Y como digo, hace algunas semanas le envié esta recensión que era bastante crítica, que tenía una dimensión de crítica filosófica, crítica sociológica y crítica política, ¿no? Y la crítica política tenía que ver con la ausencia de un pronunciamiento respecto de Gaza en este último libro publicado por él, que era un libro de entrevistas, digamos. Algo tenía que mejorar, algo así se llamaría el libro, ¿no? Que es Muste etwas besser werden. Y yo no sabía cómo iba a reaccionar, pero se lo envié nomás, bueno. Y me sorprendió, bueno, no tanto tampoco por lo que contaba, la apertura con la que la recibió. eh, Él estaba muy agradecido porque no era una mera recensión que describía lo que él había discutido, sino que mm, describía y después sometía a crítica, ¿no? Y él decía una crítica basada en buenas razones, ¿no? Entonces fue muy generoso, sin duda que exageraba probablemente en el juicio, pero sí, me quedo como con ese corolario que daba muy bien cuenta de cómo él era, ¿no? Como de no solo ser el teórico de la argumentación, sino que ejercerla en primera persona. Incluso cuando se trata de críticas a su propia teoría. Entonces eso como que le daba más, o le da más valor, creo. Y claro, no fue, digamos, hay muchos profesores, unos, me parece como llamativo, ¿no? Muchos profesores que se demoran mucho en responder, que no responden. Él siempre respondía al día siguiente, pero siempre respondía, no dejaba en visto ni en blanco, ¿no? Es una bofetada
para las estructuras jerárquicas dentro del mundo universitario. Sí, y para despedirnos, ahora te prometo que sí nos despedimos y te libero, Rafael. Para alguien que quiere comenzar a leer a Habermas, pensemos en nuestros queridos estudiantes, ¿qué recomendarías tú? Una de las mejores entradas de lectura puede ser el artículo Ciencia y Técnica como Ideología, que está en el libro Ciencia y Técnica como Ideología. Porque ese artículo eh, muestra muy claramente la transición entre estos intereses bastante cercanos a la antropología filosófica y los nuevos intereses en dirección hacia la teoría de la comunicación, enmarcados además en el pensamiento sociológico. Y ahí muestra un poco la distinción entre sistema y mundo de la vida. Le llama de otra forma, pero se trata de eso, ¿no? También habla de intereses antropológicos. Digamos, ahí está compenetrado un poco, o en ese texto uno puede rastrear el inicio y diría el centro y parte de la finalización de la obra de Habermas. Ahí está compenetrado todo, digamos. Y después como algún texto de aplicación o más ameno, pueden ser los textos sobre la ética del discurso, eh, que hay que leerlos con ciertas, creo yo, con ciertas reservas, en el sentido de que están expuestas también para, justamente para generar una ética, ¿no? Entonces tienen una, digamos, son más accesibles, para ponerlo de esa forma, ¿no? Entonces me parece que puede ser una buena entrada y de ahí dirigirse ya al centro más propiamente tal que es la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Em, sí, eso diría, pero sobre todo ciencia y técnica como ideología. Me parecería de hecho más adecuado que entrar directamente con la teoría de la acción comunicativa. A partir de la teoría de la acción comunicativa, a más tardar diría, está prácticamente todo. Eh, Libros, ¿no? No artículos. Artículos hay muchos que no están traducidos. De hecho, una infidencia, yo justamente le pensaba escribir en las semanas que vienen. Mi idea era escribirle para que me dejara traducir un artículo suyo que que estaba en este libro que se llama Democracia o Capitalismo, ¿no? Y que entiendo no está traducido al español. Pero libros propiamente tales creo que está la mayoría. Previo al giro comunicativo, ahí no hay tanto, ¿no? Pero se trata también de libros que en parte fueron visados por él y hay otros libros que fueron publicados sin su autorización, ¿ya? Y él se ha quejado en el tiempo. De hecho, yo veía algunas cartas donde desde algunas editoriales de Estados Unidos le pedían la autorización para traducir y publicar y decía, pero ese libro yo no lo autoricé ni siquiera en alemán. ¿Cómo quiere que yo le dé la autorización ¿no? Claro. Pero yo diría que en español uno puede estar tranquilo con que va a recibir la mayoría de la obra.